El auditor financiero externo no evalúa la gestión, ojo. Nosotros evaluamos la razonabilidad de los saldos, pero no evaluamos cómo es la gestión que hace la gerencia financiera. Entrando de lleno a lo que es auditor interno, no es un requisito indispensable utilizar el trabajo de un auditor interno porque en principio todas las empresas, la mayoría, las grandes de hecho que sí tienen un área de auditoría interna, ¿no? No, la mayoría de empresas grandes tienen un área de auditoría. Pero hay empresas medianas, chicas, que no siempre tienen un área de auditoría interna. Y por lo tanto, pues, eh, no hay a quien solicitar en todo caso ese trabajo, ¿no? Entonces, no, por más que solicites, no te van a pasar porque no hay un área encargada, digamos, de cumplir esas funciones como auditor interno, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Lo otro es que te decía que no es un requisito indispensable utilizar el trabajo de un auditor interno porque el objetivo es diferente, ¿no? El auditor interno, en su planificación que ejecuta para lo que va a revisar durante todo el año, va orientado más que todo a procesos, ¿no? A procesos puntuales, no a todos los procesos, porque si no, nunca acaba. Pero sí, cada año tiene como que procesos definidos. Que este año voy a revisar todo lo referente al ciclo de tesorería, o el ciclo de producción, ¿no? O el ciclo, no sé, la parte comercial, ¿no? Todo el flujo end-to-end, de inicio a fin del proceso, ¿no? Entonces, su objetivo es diferente, ¿no? Mientras que el auditor externo, pues, el objetivo es determinar si el saldo de los estados financieros es razonable, ¿no? Y en base a eso, bueno, emitir una opinión, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones un auditor externo requiere utilizar el trabajo de auditoría interna? Eh, eh, yo pienso que no hay situaciones exclusivas para requerir el trabajo de un auditor interno. Solamente vamos a utilizar ese trabajo que ejecuta un auditor interno, si es que lo hubiera, de ayuda, ¿no? Pero no es un requisito fundamental, de ayuda para darnos una idea de cómo está orientando el trabajo, esa área chiquita que está dentro de la empresa, cómo está orientando su trabajo, y por ahí darnos ciertos indicios de qué podríamos nosotros a veces hacer otras pruebas y decir, oye, probablemente pues estas cuentas estén algo mal y de repente por ahí ya sacar nuestra propia carta de recomendaciones, yo determinar alguna diferencia, algún hallazgo, la auditoría, ¿no? Pero no es un requisito, ¿no? No es un requisito, es algo exhaustivo, nos ayuda, sí, pero no es 100% necesario, ¿no? Lo que te puedo mencionar de manera práctica es que si yo como auditor sé que hay un área de auditoría interna, en mi requerimiento inicial de auditoría, sí o sí, le pedimos al área de auditoría interna, oye, por favor, compártenos cuál es tu memorándum de planificación de todo el año, ¿no? Es decir, qué es lo que estás realizando, ¿no? Que nos comparte ese memorándum. Y dos, compártenos todos los informes de ese año que estás auditando, inclusive un año anterior, de qué informes has emitido como auditor interno, ¿no? Esos son de cajón solicitudes que le hacemos a esa área puntual de auditoría interna, si es que lo hubiera. Si es que no hay, si es que sabemos que no hay, lógicamente no vamos a solicitar nada, porque no van a pasar nada. Entonces, sí le pedimos. Si sabemos que hay un área encargada, sí le pedimos. Al igual que con las otras áreas, ¿no? que participan, ¿no? Si hay un área comercial, le pedimos, oye, pásanos cuál es la lista de precios, quiénes son las personas autorizadas a aprobar tal vez esa lista de precios, ¿no? Pásanos el organigrama, etcétera, etcétera, ¿sí, no? O sea, a cada área efectivamente siempre se le pide, pues, una lista de requerimientos para, basado en eso, pues, hacer nuestra auditoría. Siguiendo en la pregunta, que en algún momento han necesitado un auditor interno y por qué. A ver, de las empresas que he auditado, ahora han sido 3 o 4. Las 4 que han tenido auditoría interna, el auditor interno o el gerente de auditoría interna de esa empresa, pues nos ha ayudado, por ejemplo, uno, a consolidar, no sé, a consolidar pendientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos
un estatus, semanalmente hacíamos un corte, ¿no? Esto es la información que nos debe el cliente, por favor, auditor interno, ayúdanos a coordinar con las otras áreas para que nos termine de compartir la información que se había planeado en un inicio, ¿no? Para no retrasar la auditoría. Entonces, ¿en qué, en qué momento hemos necesitado de un auditor interno? Bueno, para que nos ayude pues a tener la información necesaria para cumplir dentro de los plazos preestablecidos, ¿no? Y no retrasar la auditoría, ¿no? Ese es uno. Y tal ¿En vez qué otro momento hemos...? Ajá. Como un apoyo, digamos, para poder acceder a información a la que él ya tiene acceso más fácilmente, digamos. Sí. Era como que nuestro nexo entre las áreas usuarias o las diferentes áreas del cliente, la empresa, y ellos, ¿no? Por ejemplo, quiero solicitar un nuevo requerimiento producto de una muestra que estoy solicitando. Ok, entonces se mandaba un correo, se copiaba al auditor interno para que él esté al tanto y sepa lo que estamos viendo, inclusive, ¿no? Entonces, de cierta manera nos daba ese seguimiento a lo que solicitábamos y como que nos apoyaban en esa parte, ¿no? Entonces, tomé como base esa conclusión del auditor interno, hice yo mi propia prueba como auditor externo aparte, pero basado digamos, en una opinión que ya vi, ¿no? Entonces me ayuda, ¿no? Entonces la pregunta, ¿en qué momento? ¿Por qué utilizaría? Bueno, para que me ayude o me oriente a qué otras pruebas adicionales o qué probables hallazgos puedo yo encontrar de cara a mi objetivo como auditor externo propiamente, que básicamente es revisión de saldos, ¿no? Revisión de saldos, basado así pues en una materialidad, en una representación, en una muestra representativa, ¿no? de lo que estemos revisando. Sí, claro, perfecto. ¿Okay? Entonces, seguimos. Entonces, hasta ahí es claro. La pregunta 2.1 dice, ¿cómo se asegura que el responsable de auditoría interna sea capaz de facilitar una valoración real de los riesgos, la gestión y los controles internos de la empresa? El auditor financiero externo no evalúa la gestión, ojo. Nosotros evaluamos la razonabilidad y los saldos, pero no evaluamos cómo es la gestión que hace la gerencia financiera. ¿No? Yo no evalúo qué tan capaz es el gerente financiero de hallar una rentabilidad no sé, del 30% y tal vez por qué no fue del 40% y tal vez por qué no fue del 50%, ¿no? Entonces, yo no evalúo, por ejemplo, esa gestión. Yo evalúo que los saldos presentados en los estados financieros sean los razonables, sean los correctos. Estén según lo que nos dice un marco de referencia, que puede ser las normas internacionales de información financiera, ¿no? O tal vez otro marco de referencia. Pero bueno, ya. ¿Cómo nos aseguramos? Hay varias técnicas, ¿no? La principal técnica, creo yo, es el tema de la entrevista combinado con la observación, ¿no? La entrevista que se le hace pues, al gerente, en este caso de auditoría interna, pues te da bastantes luces de cómo es tal vez su forma, una de liderar el equipo, que tiene a cargo, otra cómo nos cuenta cuáles son las pruebas o riesgo tal vez que tiene identificado, qué tipo de controles él ya tiene mapeado, que existen dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Una es esa, ¿no? A través de la entrevista, viendo ¿cómo se le dice? Sus forma o el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Y claro, ahorita con la pandemia es un poco más complicado, porque antes todo era presencial y tú ibas al área y ya te dabas cuenta de muchas cosas más o menos, si lo que te decía inclusive era cierto, era verdad, ¿no? Incluso tú podías hacer hasta cruces de información, ¿no? Si es lo que te dice un gerente difiere de lo que te dice otro gerente, ¿no? A veces hay cosas que no cuadran, por decirlo así, ¿no? Y hacer esos cruces de información, pues también puedes advertir varias cositas. Supongo que esa respuesta también está asociada a las otras 3 preguntas que se desglosan de esa, que sería la ética, los conocimientos técnicos y las capacidades y competencias. ¿Sería de la misma forma?
Que claro, la ética viene ya, es un tema histórico, ¿no? La única forma como puedes evaluar la ética de una persona es a través de lo que ha hecho a lo largo de su historia, ¿no? Y una tal vez es ver su perfil profesional, es uno, ¿no? Pero también viene el lado personal, ¿no? Que es lo más complicado a veces de evaluar, ¿no? Ahí ya viene un tema de reputacional, tal vez, ¿no? No sé, si es que tiene redes, probablemente no lo hemos hecho, pero podría hacerse. O, a ver, si esta persona, no sé, ocupa tal cargo, bueno, vamos a ver cómo... esa prueba se haría a los principales, a quienes toman las decisiones dentro de la empresa. No lo hemos hecho con el auditor interno, pero sí con, no sé, el gerente general o el gerente financiero como máximo, ¿no? La prueba adicional, a ver, la persona cómo está en redes sociales, tal vez es una... pero no por todos, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Y si encuentras, por ejemplo, algo que no cuadra, que está medio raro, pues uno podría decir, oye, pues acá hay algo que no está tan bien, ¿no? Es un tema muy subjetivo, ¿no? Y las competencias y capacidades, bueno, eso va más con lo que te decía, ¿no? La entrevista, ¿no? Viendo cuáles son estas señas verbales, no verbales, y según eso tú puedes hacerte una idea de la persona, ¿no? Y de cómo se desenvuelve dentro de su área. ¿Qué dice el 2.2? ¿Cómo preparó información que el auditor interno iba a validar? Bajo el punto de vista de una auditoría financiera, yo no reviso si el auditor interno ha ejecutado bien su trabajo. Yo no reviso si el auditor interno está utilizando bien sus tiempos para revisar, ¿no? No reviso si el auditor interno pues está cumpliendo las metas que se había planeado al inicio, ¿no? Bajo el punto de vista de una auditoría financiera. Yo no reviso eso. Solamente tomo lo que ha hecho, me doy una idea y en base a eso hago otras pruebas, ¿no? Para determinar si es que hay algún hallazgo o no. La mejor manera de hacer supervisión sobre algo que se tenía presupuestado, eso es revisando lo que se planeó, lo que planeaste al inicio versus lo real. Y ahí tú ves los gaps, ¿no? ¿Cuáles son esos gaps o esas diferencias de si tú presupuestaste que ibas a revisar el área, todo el proceso de tesorería y ibas a utilizar 100 horas en todo el año, pero dentro de la ejecución real utilizaste 200 horas, ¿no? Y tal vez ni siquiera terminaste de revisar todo el proceso. Pues ahí hay un tema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Presupuestaste mal? ¿Hubo hallazgos que hicieron que implementaras más horas de trabajo? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, bajo lo que tenías planeado versus lo real, es una buena manera de determinar o hacer esa supervisión, ¿no? Planeado versus real, tú puedes decir, oye, a ver, ¿qué pasó? E indagar, ¿no? Esa es la mejor manera, creo yo, de supervisar algún trabajo ejecutado por otra persona, ¿no? El seguimiento de los objetivos y las actividades se realiza de acuerdo con lo planificado. El siguiente. En el común, a la hora de trabajar, si se cumple o no. Claro, esto igual va alineado al 2.2, ¿no? Porque ¿cómo hago ese seguimiento de los objetivos, ¿no? Es comparar, ¿no? Comparar lo que había presupuestado versus lo real, ¿no? E indagar, ¿no? Indagar por qué no se cumplió, o por qué hay más horas, o por qué no llegamos a la meta, ¿no? Por ahí iría ese seguimiento, ¿no? Claro, con lo que has planificado. No hay otra forma, pues, de hallar más gaps, ¿no? O de repente estás haciendo algo que incluso no estaba en lo que había planeado el auditor interno. Suele pasar, ¿no? A veces el auditor interno pues proyecta hacer ciertas pruebas, ¿no? Sin embargo, producto de que viene un fiscalizador o un ente regulador a fiscalizar a la empresa, entonces, y da ciertas observaciones, y de repente te dice tienes que levantarlas en un plazo no mayor de 3 meses. Entonces, y dice tal vez en su recomendación, y necesito que esté validado por el área de auditoría interna. Entonces, eso mueve, como auditor interno, mueve tu planificación inicial, ¿no? Tú planificaste en octubre del año 2020. Viene el ente regulador en marzo
del 2021 y te dice que tienes que, como auditor interno, tienes que opinar y tienes que levantar esa observación como fecha máxima 30 de octubre del 2021. Entonces, tú habías planeado tenías un plan de trabajo para todo el 2021, pero dado que vino un regulador externo y pide que participes, que des tu opinión, que se levante esa observación, pues mueve todo tu planning, ¿no? Mueve lo que hayas planificado. Entonces, tienes que priorizar, ¿no? No creo que te den más recursos humanos para que te asignen o contraten a otra persona para atender esa observación. Lo dudo mucho, no tienes que reasignar y priorizar cosas, ¿no? En base a lo que es urgente o lo que es importante, tal vez, ¿no? Ahí es un tema ya de gerencia finalmente, ¿no? Determinar qué es lo urgente y repriorizar actividades, ¿no? Desde el punto del auditor externo. Claro, desde el punto de auditor externo, ¿cómo lo podemos? Igual, sería eso, ¿no? Comparar lo que se planificó un año antes, porque el auditor interno planifica un año antes, ¿no? Versus lo que se ha ejecutado, lo real, ¿no? Porque el auditor externo, ojo, yo como auditor externo ahorita estoy septiembre de 2021, yo ahorita puedo estar revisando recién, conforme a junio tal vez, si es que hay auditorías a junio del 2021, o de repente a diciembre de 2020, lo cual no es muy eficiente porque ya mucho tiempo ha pasado, pero puede darse el caso, ¿no? Yo puedo estar revisando a diciembre de 2020 todo lo que ha hecho el auditor interno durante el 2020, ¿no? Yo lo superviso, hago el seguimiento de las actividades. ¿Cómo hago ese seguimiento? Bueno, reviso lo que presupuestó en el 2019 para el 2020 versus lo ejecutado propiamente en el 2020, ¿no? A 2.4 es como desde su experiencia, digamos, de las veces que usted ha ocupado de un auditor interno. Entonces dice cuáles resultados obtuvo el trabajo del auditor interno y cómo valoró el trabajo que tenía la auditoría interna. Desde el punto de vista de una auditoría financiera, lo que se valora más son las conclusiones a las que ha llegado en esos informes que se solicitan, ¿no? Le digo, oye, auditor interno, pásame por favor todos los informes que has emitido, producto de todo el trabajo que has hecho durante el 2020. Entonces, yo reviso esos informes y a veces los informes pueden ser hasta de 100 hojas. Y créeme que no te va a dar la vida para leerte las 100 hojas. Tú vas ahí de frente a las conclusiones. A ver qué han concluido, qué tipo de hallazgos ha determinado el auditor interno y en base a eso, pues, hacerte una idea y profundizar, ¿no? Entonces, ¿cómo valoro? Tomo lo que he revisado, lo analizo y realizo mis propias pruebas. Esa es mi forma de valorar el trabajo que ha hecho auditoría interna. ¿Cuál es su entregable final de un auditor interno? Son todos los informes que ha emitido durante el 2020, producto de lo que planificó. Ellos sí dejan su entregable final de su trabajo es un informe, uno o dos informes que se presentan al directorio o a algún comité, ¿no? Y eso lo revisamos, ¿no? Revisamos la conclusión. Puedes dar el paso que revises todo si te alcanza el tiempo, ¿no? Pero por experiencia, el tiempo es lo que nos falta. A informes, vos te refieres a los papeles de trabajo. Mira, papeles de trabajo difícil que te compartan. Auditoría interna, la verdad. Es que un papel de trabajo a veces podría ser muy engorroso entenderlo. En cambio, un informe, ¿cuál es la estructura de un informe? Un informe tiene, este es mi objetivo de este informe, cuál es mi alcance, qué cuentas he revisado, qué áreas son las impactadas, qué personas son las tal vez en las que han entrevistado, ¿no? Un poco tal vez te describen antecedentes, ¿no? Desarrollan el caso y finalmente están las conclusiones, ¿no? Un informe puede tener diferentes revisiones, ¿no? Entonces, puede tener 7 conclusiones, puede tener una sola conclusión si solamente se enfocaron en un solo proceso. Entonces, papeles de trabajo, un papel de trabajo podría ser un Excel donde hagan sus pruebas, hagan recálculos, o podría ser inclusive varios textos que no se hicieron cruces de manera manual. Eso podría ser un papel de trabajo, y se archiva seguramente ya. Pero por experiencia te digo que
revisamos su producto final, ¿no? Ya, desde el punto de vista de una auditoría integral, no sabría decirte, pero también, de repente para evaluar la gestión, podría ser que revisen los papeles, podría ser, no te puedo afirmar 100%, pero yo pienso que también podría, revisaría también los informes, pienso yo. Entonces, contestame las 2.6, pero desde los informes, ¿cómo validan que son óptimos? ¿De qué forma valido que los papeles internos son óptimos para poder obtener evidencia? Forma parte, para nosotros vendría a ser como que, ok, podrían ser papeles de trabajo si es que yo les añado alguna revisión extra, ¿no? Una marca, algo que cruce con los estados financieros. Pero de ahí a que sea una evidencia fuerte y sobre la cual yo voy a sustentar mi opinión como auditor externo financiero, no es de cajón. Te digo, no es. ¿Por qué? Porque el objetivo es diferente, ¿no? Yo voy a hacer mis propias pruebas diferentes, por ahí semejantes, si es que, por ejemplo, si es que el auditor interno hizo arqueos de caja, el auditor externo puede hacer sus propios arqueos, pero ¿cuál va a ser mi evidencia mía como auditor externo? Va a ser mi arqueo que yo mismo he hecho. El arqueo que ha hecho el auditor interno no lo voy a tomar. Eso, no, lo más probable, un 99% que no se tome, ¿no? Porque yo no estuve presente el día que se hizo el arqueo, ¿no? Y dos, podría ser que tal vez el área de auditoría interna esté coludido, o sea, no es algo que se dé, pero podría ser. Entonces, yo para eso hago mi propia prueba y esa es mi evidencia de auditoría. Entonces, el trabajo del auditor interno, desde el punto de vista de una auditoría financiera, no es propiamente una evidencia fuerte de auditoría, no es una evidencia fuerte. Me ayuda, sí, lo tomo, lo reviso, lo tomo en cuenta para hacer algunas revisiones adicionales, pero no es una evidencia sobre la cual yo digo, uy, ahí está soportado mi opinión. ¿Cuál es la gestión del auditor interno? Los encuentro regular, es mala, y de repente le evaluó la gestión, sí voy a tener que revisar sus papeles de trabajo, puede ser, podría ser, y ahí yo tendría que, bueno, echarme a ver si es que las pruebas que he ejecutado son buenas, ¿no? Y así, esas podrían ser las formas de validar un papel de trabajo realizado por un auditor interno. En una auditoría financiera hacemos confirmaciones a bancos, a abogados, a proveedores, a clientes, ¿no? Aquí más confirmamos, sí, a ellos principalmente, ¿no? ¿Por qué confirmamos? Bueno, para tener como evidencia de auditoría esas respuestas que van a hacer estas entidades, ¿no? Los clientes, abogados, bancos. El banco nos responde por las cuentas corrientes, por las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, nos responde por si tiene deudas, ¿no? Si tiene covenants, etcétera, ¿no? Pero sí enviamos carta de confirmación en una auditoría financiera. Muchísimas gracias. Ok, sí, no se preocupen. Encantado de poder ayudar, chicos. Son por la stalkeada. No se preocupen. Cualquier cosa, espero haberlos ayudado nada más. Muchísimas gracias. Gracias, chicas, no se preocupen.